La Cámara de Diputados aprobó ayer, en general, el proyecto de ley de urgente consideración. Contó para ello con los votos de la bancada de la coalición de gobierno y el del diputado César Vega, del PERI. Hoy, mañana y quizás el sábado, continuará procesándose el debate artículo por artículo. Es la LUC 4.0. De esa manera la definió el diputado blanco Alejo Umpierres, presidente de la comisión especial que ha venido estudiando el proyecto en la Cámara Baja. Y ayer en sala, el legislador reiteró que volvió la democracia al Parlamento, una frase que había lanzado días atrás en declaraciones públicas que molestaron a varios parlamentarios del Frente Amplio. Con el diputado Alejo Umpierres justamente vamos a conversar en los próximos minutos. Diputado, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto de estar en contacto contigo, un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Supongo que lo agarramos mal dormido, ¿no? Sí, 2 de la mañana y a las 7 nos levantamos para estudiar, para preparar el debate para la jornada de hoy. Sí, 2 de la mañana terminó la sesión de ayer y ahora dentro de un rato Exacto. Retoman, ¿no? A las 10 de la mañana retomamos. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde lo ubicamos ahora? Ahora en el apartamento acá en Montevideo. Sí, usted dice el apartamento acá en Montevideo. Usted es un hombre de Rocha, ¿no? Exacto. ¿Cuántos días a la semana pasa acá? Hacemos generalmente lunes, martes y miércoles en Montevideo y el resto de la semana en el interior. Vayamos al tema, a los temas estos que yo dejaba recién presentados. Usted calificó ayer como la LUC 4.0 a este texto que va a salir de la Cámara de Diputados. ¿Podemos explicar a qué se refiere? Sí, Emiliano, esto es en el entendido de que la LUC no ha sido una especie de ladrillo inmutable que desde que salió del entorno del equipo de gobierno hasta que entró en el Parlamento, hasta que salió de la Cámara de Senadores, no haya tenido ninguna modificación, sino que ha sido un proceso continuo, sin perjuicio, como digo siempre, sin perder su esencia y espíritu, de mejoramiento permanente en el debate con las organizaciones civiles, en el debate con el sistema político, en el debate interno con la coalición, y ningún proyecto, si uno lo mira, es exactamente el mismo que tuvo en su etapa previa. El 1.0 fue el que presentó el presidente de la República el día 23 de enero. El 23 de abril llegó un proyecto ya muy modificado al Parlamento que fue la versión 2.0. La 3.0 es la aprobada por el Senado, que se introdujeron importantes cambios en mucho diálogo con la oposición, también en la interna del oficialismo, y el 4.0 es este nuevo proyecto que, como reitero, sin perder la esencia y espíritu, recoge 32 modificaciones que en realidad lo que hacen es pulir, en el sentido de perfeccionar. Hablábamos con algunos compañeros de lo que es la importancia del bicameralismo como factor correctivo, de profundización de pensamiento, y más cuando se responden a realidades diferentes que quizá en este momento no se plasman mucho, pero sí en leyes como presupuesto, las miradas territoriales también son muy importantes, que obviamente no se tienen en el Senado. ¿Cómo examina usted, cómo evalúa ese ida y vuelta que se dio dentro de los socios de la coalición? Eso que llevó a que hubiera una cantidad de cambios y que incluso en algunos temas hoy todavía haya discrepancias dentro de la coalición multicolor. A veces se pone el foco en la discrepancia y no en el acuerdo. Tenemos 478 artículos, de los cuales un 99,5% hay un acuerdo y se va a votar en bloque. Y yo creo que eso es lo sustancial. Yo creo que hay una nueva experiencia política que hay que atenderla, porque es una realidad que llega para quedarse, aun cuando los socios lo quisiéramos. Y no es aquello de Borges de ¿qué quiere decir con que pasión, aunque por el espanto, no? ¿Qué quiere decir aunque nosotros no quisiéramos? ¿A qué alude con eso? No, que digo que a veces puede decirse de que la coalición fue una necesidad política para enfrentar el Frente Amplio. Yo creo que la coalición está demostrando que no fue una aventura política. Votar el proyecto de la LUC demuestra que tiene consistencia ideológica, de propuesta programática, que en definitiva es el cumplimiento de una promesa electoral. Yo creo que eso habla bien de la LUC y habla bien del gobierno de coalición, que trata de hacer exactamente al día siguiente de la elección lo mismo que prometió el día antes de la elección, cosa que a veces no es muy frecuente. Basta recordar
por el caso más paradigmático, el caso de UPM, ¿no? Tuvimos un discurso antes de la campaña electoral del 2005 y algo totalmente diferente en el discurso de los años después de ese 2005 que no se condecía con el discurso anterior. Yo creo que cuando hay coherencia entre el día previo y el día después, eso prestigia la democracia y a las instituciones. Sí, pero esa coincidencia tiene límites, ¿no? Tiene límites. Más de una vez están recurriendo los partidos, los sectores integrantes de la coalición multicolor al documento aquel, Compromiso por el País, y a señalar que hasta allí llegan, digamos, con el compromiso justamente, ¿no? Naturalmente, pero allí hay 13 ejes programáticos, hay una multitud de temas e incluso la LUC tiene el elemento de no solamente haber integrado temas que están en el programa de Compromiso por el País, sino haber incorporado otras temáticas que han enriquecido el texto. Entonces yo creo que lo que es una buena noticia que el país tiene una gobernabilidad y esa gobernabilidad se expresa en un proyecto de ley de esta magnitud. La coalición no fue un proyecto electoral, una aventura electoral, sino sin perjuicio de los vaivenes que pueda tener, porque esta coalición tiene una diferencia con la hoy coalición opositora. El Frente Amplio nació en el llano y es mucho más fácil abroquelarse en la oposición que abroquelarse en una gestión de gobierno. Esta es una coalición que se crea en el gobierno y eso obviamente vamos a tener chisporroteos. ¿Cómo que se crea en el gobierno? Pero creo que vamos a seguir andando. ¿Cómo que se crea en el gobierno? Se creó para las elecciones, se creó para desplazar al Frente Amplio del gobierno. Se crean. Se creó para desplazar al Frente Amplio del gobierno. No, naturalmente, pero para eso es la política, sí. Para eso se articuló. Pero lo que quiero decir es que esta es una coalición que se pone en práctica y en funcionamiento y se organiza sobre la marcha desde el gobierno. Y esa es una diferencia con el Frente Amplio en su nacimiento de 1971, ahora en su entendí. pasaje por el llano, desde el 84 hasta el 2005. ¿no? Y para terminar con esta introducción, yo mencionaba, al presentar la entrevista, una frase suya, la del 25 de junio, cuando la Comisión Especial acordó la redacción definitiva del proyecto. Usted dijo, volvió la democracia al Parlamento. Provocó mucho malestar, provocó el disgusto y el rechazo de varios dirigentes del Frente Amplio. ¿Cómo evalúa a esta altura? Así, Emiliano. ¿Cómo evalúa las reacciones? ¿No se le fue la moto? Se quedan con el titular y no miran el desarrollo de la noticia. Y nosotros nos ratificamos absolutamente en lo que dijimos. Y cuando hablamos de esto es que tuvimos la experiencia también en el periodo pasado de ser diputados en la oposición y sentir la aplanadora, las manos de yeso y que el Parlamento, como yo lo dije, era un homologador serial de proyectos de ley que se decidían fuera del Parlamento, se ataban de una manera tal que llegaban al Parlamento de que no se podía tocar un punto o una coma porque se desparramaban los acuerdos internos y entonces no había un proceso de debate. Yo creo que hoy la coalición, desde la diversidad de sus integrantes, sin perjuicio de un criterio de unidad de acción, está permitiendo un debate muy rico, una interacción muy rica y que de hecho eso beneficia al sistema. Yo lo dije el otro día, la democracia no es solamente el proceso de la elección por el cual llega cada legislador a ocupar una banca, sino también es el debate democrático, es la interacción entre pares, es la posibilidad de intercambiar ideas, de enriquecer, de hacer una síntesis entre mi pensamiento y el pensamiento del adversario o de yo convencer al adversario de él convencerme a mí. Y eso lo habíamos perdido en el Parlamento. ¿Usted conoce algunas de las reacciones que ha habido, no? Absolutamente. Por ejemplo, Mariano Tucci de la 609 dijo: la soberbia es mala consejera. Esa fue una de las respuestas. O Sabini dijo: la democracia volvió al Parlamento, sin embargo el demos brilla por su ausencia en las barras mientras le recortan sus derechos. ¿Cómo contesta usted? Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene una posición autoasumida que se equivoca. El Frente Amplio se cree intérprete del pueblo y el pueblo lo desplazó del poder. Creo que ese es un problema de visión. Cuando se habla del pueblo, la representación del pueblo no es el Frente Amplio ni somos nosotros, somos todos. Todos integramos el pueblo. Nadie llega al gobierno apuntalado por oligarquías. Y esa es un grado de humildad en el cual el Frente Amplio nunca ha logrado bañarse. Si hay un grado de soberbia, es ese pensamiento que yo digo, creerse representante exclusivo de los intereses de un sector de la sociedad que es el pueblo, que el pueblo obviamente siempre, en cualquier sistema, es la mayoría, y sin embargo, hoy tiene al frente en el llano. Y esta ley de urgente consideración, como digo, existe porque antes existieron 15 años de gobierno del Frente Amplio. No tendríamos que hacer ninguna modificación en seguridad, en educación,
el manejo de las finanzas públicas si no hubiera existido antes 15 años de gobierno que generaron estas urgencias que hoy dan lugar a la LUC. Diputado Umpierres, vayamos entonces a algunos aspectos del texto, algunos aspectos del proyecto. Vayamos a uno en el que usted tenía una posición y termina saliendo otra. Usted era partidario de la desmonopolización de los combustibles en el caso de ANCAP. No prosperó esa medida, en cambio se aprobó un artículo que establece la realización de informes técnicos que permitan tomar luego una posición sobre el mercado global de combustibles. ¿Qué dice a propósito de esa fórmula? Yo creo que lo ideal fue lo que pusimos en la ley, pero a veces lo ideal es el enemigo de lo bueno, y lo bueno es lo posible, y creo que de todas maneras esto es un avance si logramos ir paulatinamente, ir tendiendo hacia la fijación de un precio por el precio de paridad de importación más el monto de los impuestos internos para poder lograr una rebaja real del costo del combustible. Obviamente que creemos en los beneficios de la desmonopolización, creemos en que los monopolios, sean públicos o sean privados, son siempre perjudiciales para los ciudadanos, que son los que terminan pagando los costos de los monopolios, y que lo hemos demostrado ya con los hechos. En los años 90 eran monopolios la telefonía celular, era monopolio el manejo portuario a través de los servicios de Administración Nacional de Servicios de Estiva, de la ANSE, era monopolio el Banco de Seguros, y sin embargo cuando cayeron esos monopolios el Estado jamás retrocedió, sino que mejoró la calidad de sus servicios, mantuvo su target dentro del mercado y mejoró el servicio al ciudadano, porque no nos olvidemos nunca que en definitiva el Estado es una herramienta, no es un fin en sí mismo, lo cierto y está es que al servicio de los ciudadanos. Lo cierto entonces, es que en la propia coalición de gobierno también. En la propia coalición de gobierno se optó por ir por un camino más moderado. No se vio bien ir al cambio radical, creemos, ¿no? Que aparte en el mundo, Emiliano, va a haber un cambio de matrices energéticas en breve, que va a ir pasando cada vez más a rezago, y estamos hablando prácticamente haciéndole la disección a un dinosaurio. Ya el Uruguay al día de hoy produce la mayor parte de su energía desde el mundo de los parques eólicos, y eso ha generado y es parte de una política positiva del gobierno en el pasado que hay que recoger y valorar, que va a generar otro marco diferente en el mundo energético, y por lo tanto estamos hablando de una especie de elefante blanco que tenemos ahí, y que tenemos, lo que digo, reitero, la empresa al servicio no de sus funcionarios, sino al servicio de la sociedad, y eso es lo que tenemos que ir tendiendo. Y bueno, lo ideal no lo logramos, pero logramos un camino del medio y después un conjunto de estudios que nos van a permitir entrar en un entramado, porque realmente es un submundo, el mundo de los combustibles, desde la refinería hasta la estación de servicio y llega al surtidor, de subsidios cruzados, de regulaciones que hay que tratar de desentrañar, tratar de analizarlas, estudiarlas, a ver si efectivamente de ahí también podemos bajar costos para generar más competitividad en el sector. Este es un cambio que se produjo en el Senado. Vayamos ahora a cambios acá, en la Cámara de Diputados, el cuerpo que usted integra. 32 modificaciones al proyecto que venía de la Cámara Alta. Una de estas modificaciones tuvo que ver con el artículo 11, el que regula el delito del agravio a la autoridad policial. Concretamente acá lo que hizo el cuerpo fue atender un reclamo, una preocupación que había existido sobre el alcance de ese artículo tal cual venía redactado, especialmente en cuanto a la prensa y a los medios de comunicación. Exacto, pero primera precisión, digamos, esto parte, digamos, con el caso del diputado Pasquet fuimos quienes de alguna forma prohijamos esto, que no es un cambio en la sustancia ni en el espíritu, sino en todo caso una aclaración de redacción de algo que nunca jamás estuvo en juego. Tendrán que pasar por encima de mi cadáver un día para limitar la libertad de prensa o generar censura previa o generar la limitación al derecho de protesta, porque el derecho de protesta también es parte del funcionamiento de una sociedad democrática. Pero creo que de todas maneras se imponía un cambio de redacción, porque ¿qué pasa? En esto del estudio y del análisis de las leyes
hay lógicas de distintos mostradores y la realidad se ve diferente según el mostrador en el que uno actúe. Cuando el Poder Ejecutivo redactó esta norma, este artículo 11, pensó en la situación que se le estaba generando cada vez que entraba en zonas complicadas, en palomares, en barrios complejos, donde se producían prácticamente una suerte de azonadas populares, donde los familiares del entorno de los delincuentes salían pancartas, o sea, escritos, gritos ofensivos, escupitajos, insultos. Entonces, sin perjuicio de que existe el delito de desacato, autonomizar una figura que atendiera esa especificidad como una forma que nosotros lo hemos querido decir claramente, que es dar respaldo a la autoridad policial en el ejercicio de la autoridad. Pero quizá esa visión de un lado del mostrador no tuvo en cuenta lo que podía ser el otro lado del mostrador, que fue lo que vio obviamente el mundo de la prensa y desde afuera. Por eso mismo nosotros quitamos las ofensas por palabras, hechos o escritos y pusimos un aditivo específico que dice claramente que este delito jamás podrá generar una limitación al ejercicio de la libertad de prensa ni al derecho de protesta. Pero aclaro, esto no es de sustancia, es simplemente una redacción que aclara el contenido de la norma para evitar una posible mala interpretación. Sí, la interpretación era posible al punto de que varias organizaciones la marcaron, incluso la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Naturalmente, leímos con atención el comunicado de la CIP escrito por Lanza, y nosotros, obviamente, lo reitero, somos firmes defensores de la libertad de prensa porque es un pilar de un sistema democrático. No, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, la Sociedad Interamericana de Prensa por un lado y Lanza, Edison Lanza en nombre de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, ¿no? No, naturalmente. Por eso digo, porque fue también una de las críticas que hubo. Bien. Otro punto. Se retiraron normas referentes a la carrera de los funcionarios públicos que necesitan de mayoría especial de 2/3 para ser aprobadas y por ende no podían estar incluidas en un proyecto como este de urgente consideración. ¿Qué pasó? ¿Era un descuido que se había dado en el Senado? Lo que pasa es que venían normas de las carreras funcionales de los distintos sectores de la administración pública. Algunos de ellos, la mayor parte de ellos, todos los que es la administración central, no tienen ningún tipo de limitación de cantidad de votos, pero todo aquello que refiere a servicios autónomos, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales requieren mayorías especiales y no pueden ser, por lo tanto, objeto de integrar una ley de urgente consideración porque lo prohíbe especialmente la Constitución de la República, que todas las leyes que requieran mayorías especiales o las que tengan contenido presupuestal no pueden integrarse dentro de una ley de urgente consideración. Otro punto. Ayer, durante la discusión, habló el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto y hizo notar que su partido, que integra la coalición, de todos modos tiene su perfil. En medio de la sesión señaló: estar en una coalición implica votar todo lo que se propone, coincidimos casi en el 100%, pero en algunos temas no. Vamos a apoyar la LUC y de los 477 artículos que tiene la ley, solo 2 nos vamos a acompañar relativos a áreas protegidas. Este tema es uno de los que ha sido motivo de idas y venidas. Ha tenido ajustes ya durante el trámite en el Parlamento, pero por ahora sigue sin conformar. Incluso desde el Frente Amplio se sigue insistiendo en cuestionar el texto. Y ahora lo cuestiona Cabildo Abierto. ¿Qué va a pasar entonces? Primera cosa, el texto del articulado de la LUC en un principio no contenía los artículos de áreas protegidas, por lo tanto no integraba el sarno del proyecto. Usted dice que no estaba, nosotros lo manejamos al proyecto no de ley estaba como en lo dijo el presidente. No estaba en el borrador, el del mes de enero, ¿no? Exacto. Nosotros hemos dicho que lo manejamos sin traumas, no a todo el texto de ley en cuanto a modificaciones o eventualmente a discordancias. Esto es natural y nosotros rescatamos lo que dice el diputado Luz, que es lo de fondo y lo que importa. 476 artículos con acuerdo, 99,5 y 2 artículos en diferencia. Entonces, por lo tanto, lo minimizamos a eso. Naturalmente, si estuviéramos todos de acuerdo absolutamente en todo, integraríamos un mismo partido. Y esa es la diversidad de ideas que tiene la coalición. Y bueno, veremos si podemos encontrar una síntesis entre el pensamiento y si no, buscaremos alguna solución alternativa, pero sin dramatizar. Sí, Nosotros simplemente lo que intentábamos era
aparte fue una propuesta nuestra en lo que fue la participación, digamos, la modificación que vino del Senado, es la posibilidad que de hecho informalmente se hace y que a través del mecanismo de audiencias públicas también participa como un integrante más los gobiernos municipales, pero nosotros entendemos que debe jerarquizarse el rol de los gobiernos departamentales, que lo hay de todos los partidos. Sí, pero a ver, permítame ubicar a los oyentes para que... en los procesos de consulta y de coordinación para los planes de manejo de las áreas protegidas. No olvidemos. Discúlpeme, déjeme explicarle a los oyentes de qué viene este artículo, qué variantes ha tenido. Lo que se había establecido originalmente era que para que se pudiera declarar un área protegida tenía que haber visto bueno del propietario, ¿no? En caso contrario, el camino que había que recorrer era el de la expropiación. Eso se modificó después. Y lo que se introdujo es que la declaratoria de área protegida debe hacerse en acuerdo con los gobiernos departamentales. Desde el Frente Amplio en particular, esta semana hacíamos una entrevista al respecto con 2 de sus voceros, se sigue considerando insatisfactorio este cambio, no se entiende por qué. Ahora resulta que también Cabildo Abierto lo cuestiona. Incluso el diputado Rafael Menéndez dijo al diario El País que van a presentar una propuesta para que el asunto de las áreas protegidas salga de la ley de urgente consideración, vaya como un proyecto de ley integral para que se contemple a todos los actores. Tú has hecho un buen resumen, Emiliano. El tema de las áreas protegidas supeditadas a la voluntad del propietario es de alguna manera la imposibilidad de conformar áreas protegidas, y por eso ese texto fue modificado en el Senado y quitado. Sí existe un delicado ejercicio, obviamente, porque recordemos que en Uruguay hay una situación especial. Las áreas protegidas no son vacíos humanos. En otros países, cuando en Uruguay se habla de que Uruguay tiene el 1,5% de áreas protegidas, comparativamente con Brasil, que tiene X porcentaje mayor, Argentina, que tiene otro mayor, Chile, que tiene otro mayor, se habla de realidades geográficas muy diferentes, de vacíos humanos, como es la Patagonia, como es la Amazonas, como es los Andes, o como son selvas tropicales, en otros países donde no hay poblaciones, entramados productivos, y Uruguay está desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, poblado humanamente, por más que sea baja densidad, y trabajado productivamente desde hace 250, 300 años. Entonces todo esto genera de que haya gente viviendo, incluso por generaciones, en los lugares que hay áreas protegidas, y que genera afectaciones de derechos. Esto siempre, en una democracia, es el equilibrio entre los derechos, el derecho general que tenemos, digamos, como colectividad, y los derechos individuales reconocidos por la propia Constitución, que requieren un equilibrio. Y si ese equilibrio no se logra, el Estado tiene ante el perjuicio la obligación de resarcir los daños que se generen o expropiar. Obviamente la expropiación es un camino muy oneroso para el Estado. Entonces, lo importante es construir áreas ambientales, áreas de reserva, que sean con compromiso, con consentimiento y conocimiento e involucramiento de los titulares y de los gobiernos departamentales, de manera tal que las hagan los territorios suyos. No es una cuestión de una burocracia central, sí, encerrada en Montevideo, muchas veces alejada de las realidades de vida incluso de los lugares, que eso es el toque que permite la consulta a los gobiernos departamentales, la posibilidad de coordinar planes de manejo para que pueda haber un uso racional. No debe confundirse áreas protegidas con áreas prohibidas. Esto es un equilibrio permanente de derecho, y no dice quién me siento además con credenciales para hablar de medio ambiente, porque soy el autor del proyecto, junto con el diputado Amarilla, que prohibió el fracking en el Uruguay por un periodo de 4 años, vamos a ver si lo perpetuamos. Presenté un proyecto que lo vamos a volver a presentar, ahora vamos a pedir el desarchivo, que es la prohibición de la utilización, importación, producción y comercialización de botellas de plásticos PET. Entonces nos sentimos con credenciales para ello. Pero está bien, pero usted mismo señalaba hace unos minutos que en el borrador no figuraba. Y ha habido toda una especulación a propósito de por qué se incluyó el tema áreas protegidas finalmente, y además con las variantes de redacción que ha tenido. Ayer el diputado Menéndez de Cabildo Abierto dijo que la redacción proviene de un particular y no del gobierno. No sé a qué está aludiendo, pero da la pauta de que acá hay un entredicho bastante fuerte en torno a estas disposiciones. ¿Cabe la posibilidad de ir por el camino que propone Cabildo Abierto, de desglosar este asunto en un proyecto aparte? Nosotros, mira, lo que tenemos claro, Emiliano, es que la coalición
y hacer política es el arte de la negociación y no el arte de la imposición. Y negociar hasta quedar romos, hablar, dialogar, es la esencia. Por lo tanto, los espacios siempre de diálogo quedan. Y sí, hay que decir que estos artículos se sacan, nosotros no tenemos ningún problema y que vayan para otro momento. Nosotros no lo consideramos de tal manera central, lo consideramos importante como nuestra visión de hombres del interior, lo que te dije, porque ¿sabes qué, Emiliano? Hay una cuestión que nos toca un poco como blancos, una veta de dignidad y de orgullo. Se nos cree menos al interior. Se nos cree que somos corruptibles, que somos influenciables, que los gobiernos departamentales van a ser sujetos de presión de particulares para perturbar el ingreso a las áreas protegidas. La realidad, Emiliano, es que hoy, al día de hoy, las áreas protegidas en el Uruguay, en mi departamento hay 6 áreas, de las cuales estoy orgulloso de ellas, son sostenidas básicamente por recursos municipales y no por recursos nacionales. Pero se nos mira con esa lupa, como si la ciudad vieja, como digo yo, esa sugerencia no fuera objeto de presiones, no fuera objeto esa suposición ha estado de por medio en la discusión, sí. De altas organizaciones nacionales o internacionales que presionan sobre el poder. Yo creo que es un ángulo muy peyorativo de tratar a los gobiernos departamentales de todo índole, color y partido y a los ciudadanos del interior como una suerte de ciudadanos de segunda que somos seres presionables. Enseguida volvemos, enseguida van otros temas a la entrevista que estamos teniendo con el diputado Alejo Umpierres sobre la LUC. Mire, diputado, los comentarios que llegan desde la audiencia dicen cosas como esta. Daniel, es extraño que Emiliano no deje hablar al entrevistado. El diputado explica y Emiliano lo interrumpe sin dejar hablar. A ver, le aclaro al oyente y quizás también al diputado. Estamos teniendo algún problema con el retorno. Cuando hago la pregunta correspondiente, cuando hago la interrupción, parece que el diputado no me escuchara y continúa hablando. Por eso se han producido algunos de estos solapes. ¿Cómo me escucha ahora, diputado? Lo sigo escuchando igual y doy fe que no es voluntad de interrumpir, sino simplemente que yo contesto y con mi voz, claro, no escucho el retorno. Sí, pasa eso. Porque usted no tiene puestos auriculares. Ese es un detalle que ha pasado hoy. Bueno, pero sigamos. Temas que han estado en el debate. Vuelvo a la sesión del día de ayer, la discusión que se dio ayer en la Cámara. Permíteme, Emiliano, sí. Permíteme que te voy a poner, porque a veces si no se habla de lo práctico, la gente no lo entiende. Te voy a contar 3 anécdotas. En Rocha tenemos 6 áreas protegidas. Somos el departamento del Uruguay que tiene más. Al Polonio no se puede entrar a caballo, se puede entrar en 4x4. Se han prohibido marchas a caballo que eran parte turística, se prohibieron. Y eso ha dañado formas turísticas, incluso disfrutadas por los turistas. Hay una complejidad terrible en Cerro Verde, Isla de las Coronillas, para que la gente pueda ir simplemente a pescar en un balneario que además se ha visto afectado por el tema del canal Andreoni, que está en vías de solución, esperemos en breve, pero ha visto recortado ese derecho. La zona del Potrerillo, que es otra maravilla, donde yo aprendí a hacer la interpretación de la flora indígena, hoy día está virtualmente cerrada. Entonces todo eso es parte de lo que queremos hacer con los gobiernos departamentales para coordinar una debida y sostenible uso de las áreas, compatible con el disfrute, con la recreación y también con los marcos turísticos. Es parte de todo ese diálogo que queremos hacer y enriquecer el proceso. Esto no es para ir para atrás, esto es para ir juntos. Pasemos a otro tema y para eso tomo como base la sesión de ayer, lo que pasó ayer en la Cámara. En un momento el diputado socialista Gonzalo Sibila dijo que la ley de urgente consideración es un gran conjunto de señales vacías. Y puso como ejemplo la creación de una regla fiscal que, según el proyecto de ley, va a tener que ser diseñada por un comité de expertos. En ese sentido, Sibila recordó la presencia de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, cuando participó en comisión. Y dijo esto. Y en la exposición, la propia ministra nos decía, no tenemos evidencia empírica de que una regla fiscal contribuya a mejores resultados fiscales. Lo que tenemos es una correlación, es decir, los países que tienen una regla fiscal en general tienen mejores resultados fiscales, pero no tenemos ninguna razón para afirmar que el motivo por el que tienen mejores resultados fiscales sea tener una regla fiscal. ¿Por qué entonces se propone una regla fiscal? Y esta regla fiscal, que además termina siendo prácticamente nada más que una señal, porque no dice demasiado, más que en algún momento va a venir, sí, una regla fiscal concreta para ser considerada en este Parlamento. Bueno, se nos dijo que fue, o que es, una señal. ¿Una señal hacia quiénes? Preguntamos, hacia la ciudadanía. Yo tiendo a pensar que a la ciudadanía no le importa mucho el tema de la regla fiscal,
me parece que la señal está más bien dirigida hacia algunos actores del mercado que están representados en la actual coalición de gobierno. Una señal vacía, como muchas de las que hay en este proyecto de ley, vacía de contenido, digo. Diputado Umpierres, ¿qué dice? Yo creo que lo vacío de contenido era lo que existía hasta ahora. Una ley de tope de endeudamiento que por la vía de los hechos se violó 8 veces, incrementándose la misma, tirando por la ventana la disciplina fiscal. Lo cierto es que cuando uno mira y analiza los países que poseen reglas fiscal, que son la mayor parte de los países europeos y otros países de alto desarrollo, encuentra notoriamente que hay un mayor alineamiento con los fines fiscales previstos en la regla fiscal que en los países que no lo tienen. Y yo prefiero estar entre los mejores de la clase y no entre los peores. Y en todo caso, si por señales se habla, el Frente Amplio, vaya que dio señales en forma permanente a los organismos externos de financiamiento bancario, llámese BID, llámese la OCDE, permanentemente votando a pie juntillas todas las recomendaciones que se recibieron. Pero es una señal para ese tipo de organismos, por ejemplo. De libertad financiera. Pero efectivamente es una señal en esa dirección. No lo es. Es una señal que se quiere revalidar la economía como parte de un proceso general y no como parte de un proceso de voluntarismo político. Y el comité de expertos lo que tiene es la misión de alguna forma de establecer pautas estructurales de conducta fiscal a las cuales el gobierno de apartarse va a tener que explicar. Obviamente la coyuntura del coronavirus es una de ellas para explicar, pero puede haber otras en el futuro que puedan explicar el apartamiento de los comportamientos fiscales, pero es de alguna forma tener un tribunal de alzada creado que permita ir reviendo en forma progresiva y permanente el comportamiento fiscal. Yo creo que es una buena cosa. No existe la economía separada de la vida de la gente. Los que creen que la economía es un acto voluntarista son los que nos llevaron precisamente a un 11% de desempleo cuando subimos, a la desaparición de 40.000 puestos de trabajo en aquel entonces, de 15.000 productores rurales. Esa es la visión de la economía disociada de la realidad. La economía, sí, cuando hablamos de déficit fiscal, significa que algún día, en un momento muy lejano, la oficina central del Ministerio de Economía y Finanzas, alguien está perdiendo su empleo o algún boliche de barrio está cerrando. Seguimos con temas que están justamente en la discusión, en discusiones abiertas aún, en esto que, bueno, ya que usted llamaba LUC 4.0, capaz que todavía implican modificaciones. Voy, por ejemplo, al Partido Independiente. Pese a acompañar el proyecto de ley, el diputado Iván Posada redactó 10 páginas de observaciones sobre el texto. Es claro que estamos hablando de un partido que tiene escasa representación, ¿no? Un legislador, pero es uno de los socios de la coalición de gobierno, ¿no? Y varias de las observaciones son muy frontales. Seguridad, funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, el capítulo de libertad financiera. Voy a uno de los temas. Dice que en cuanto a seguridad ciudadana, dice: es imprescindible escapar a la tentación de pensar que más penas y más presos nos darán más seguridad. No solamente no hay estudios que indiquen eso, sino que en general los estudios más reconocidos señalan que la eficiencia del sistema penitenciario, esto es su capacidad de evitar nuevos delitos, tiene que ver con ser un sistema lleno de contenidos socioeducativos, posibilidades de integración y presencia fuerte de las políticas sociales. ¿Qué va a pasar con planteos como este del Partido Independiente? Los planteos del Partido Independiente son planteos conocidos en la fase previa de inicio de todo el proceso de la LUC, respetables, y como tal los hemos atendido. En el propio informe al cierre, el diputado Posada, quien trabajó con profundidad, con conocimiento y con compromiso no solamente de legislador parlamentario, sino como integrante de la coalición que mucho valoramos, él lo dice claramente, vota el 95% de las normas. Obviamente hay miradas diferentes de cómo atacar el tema del delito, pero nosotros estamos haciendo un análisis hace un rato, estamos estudiando todavía acá y estamos mirando, por ejemplo, 8 leyes en las cuales el Frente Amplio en su periodo pasado aumentó las penas. O sea que el discurso del aumento de penas como no camino de solución de problemas, en todo caso no es el camino que recorrió el Frente, que hoy lo esgrime y ayer lo esgrimió en la Cámara.
y la realidad que la creación de figuras delictivas nuevas también se hicieron bajo el influjo de los gobiernos frente amplistas, y es una respuesta que se intenta dar muchas veces al problema de la inseguridad. Obviamente que hay tipificaciones delictivas o aumentos de penas, porque lo que se está intentando dar, y en algunas tipificaciones delictivas que en realidad son desprendimientos de figuras como figuras autónomas de agravantes, o sea, no es una creación de un nuevo delito en sí mismo, sino es jerarquizar el delito, cosa que ha sucedido históricamente en el derecho penal desde que los años 40, cuando empezó a generarse esa tendencia. Por ejemplo, el abigeato no es más que el hurto de un animal, pero en las décadas de los 40 se tipificó como un delito diferente en el Código Rural. Y de ahí progresivamente delitos como rapiña y más privación de libertad se transformaron en copamiento, el encubrimiento fue otro delito más, y así se siguen autonomizando figuras. Pero esto es una respuesta que lo que trata de darse además con un aspecto que es estructural, que es la gestión que va a acompañar, y un conjunto de normas penales que intenta apoyar el accionar policial y comprender a la víctima del delito y no al delincuente. Yo digo siempre que la izquierda tiene, desde su posicionamiento ante un delito, un hecho delictivo, una visión de comprensión más del delincuente que de la víctima, y una empatía mayor. Usted habla de la izquierda, pero yo estoy citándole al Partido Independiente. Del lado de la víctima del delito. Esas diferencias suyas con la izquierda valen para el Partido Independiente también, porque yo estoy citándole declaraciones de Iván Posada. Claro, en este punto tenemos una diferencia, obviamente, con el diputado Posadas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el capítulo de seguridad, más allá de que siempre, cuando uno participa en una coalición, una relación colectiva donde tenemos que participar 130 personas, siempre van a existir algunas diferencias sobre algunos puntos, sobre la penalización, sobre la tipificación, más porque a mí me gusta el derecho, soy abogado, y lo he ejercido siempre, aparte. Podemos tener visiones diferentes, pero en definitiva creo que en grandes líneas es el único diputado de los 56 de la coalición que presenta esta diferencia, y es respetable y lo manejó desde el principio, y por lo tanto nosotros no hacemos cuestión en ello. Y del escrito del diputado Posada tomo un último tema, son varios, ¿no? Pero elijo que claro, ha sido fuertemente discutido. Libertad financiera. Dice, el Partido Independiente cuestiona la mayoría de las normas incluidas en el capítulo Libertad Financiera. En primer lugar, no se respeta lo acordado en cuanto a la decisión del pago de nómina sea opción del trabajador, tal como se había establecido en el compromiso por el país. Sí, porque lo que se introduce acá es que tiene que ser acuerdo entre las dos partes, no definición del trabajador. Por otra parte, el establecimiento de un nuevo tope de 1 millón de unidades indexadas para las transacciones en efectivo debilita sustancialmente los controles sobre el lavado de activos, al grado tal que diversos delitos precedentes al lavado de activos tienen topes sustancialmente inferiores al referido. Complementariamente, el artículo que refiere a procedimientos de debida diligencia, en el cual se establece un agregado al artículo 17 de la Ley 19.574, también debilita los controles que deben realizarse para detectar operaciones sospechosas. Está claramente en desacuerdo con estos cambios, ¿no? Lo que pasa es que ahí es verdad, tenemos diferencias fuertes con el diputado Posada. Nosotros queremos liberar a Uruguay lo que consideramos una cárcel financiera que increíblemente cambió una lógica de obreros y estudiantes unidos y adelante por obreros y banqueros unidos y adelante, en el cual extrañamente se juntaron los trabajadores con la banca para generarle un gran negocio a la banca en perjuicio de la ciudadanía. Pero acá hay una definición filosófica. Yo uso plástico, pero lo uso por decisión propia, no por imposición. Hay cuestiones que son filosóficas y que no van en la comodidad de los medios o en la dificultad mayor o no menor de combatir algo que se presume que puede ser delictivo, porque esa es la obligación del Estado y esas obligaciones no se deben cumplir en detrimento de las libertades de los ciudadanos. Alemania maneja el 85% de su vida económica en efectivo, producto de lo que es la memoria histórica de su país, de 2 guerras mundiales, de la inflación de la República de Weimar, que marcaron colectivamente un país. Entonces esa es una forma de entenderlo. Para nosotros entendemos del ángulo de la libertad. Sí, esa fundamentación ha estado en distintas ocasiones. Incluso acá en el programa hemos discutido el tema hace muy pocos días en un debate, pero me llama la atención que Iván Posada insista justamente con argumentos como este. Entonces le pregunto puntualmente, porque tampoco el tiempo nos da para mucho hoy, ¿por qué se terminó estableciendo que la forma de pago del salario, ya sea en efectivo o por medios electrónicos, tiene que surgir del acuerdo de las dos partes cuando se insiste, y acá vuelve a decirlo Iván Posada, esas dos partes no están en igualdad de condiciones?
Yo creo que la visión de la igualdad de condiciones es una situación puntual que se habrá de ver caso a caso. Hay organizaciones sindicales muy fuertes que negocian en pie de igualdad y que reúnen la mayor parte de los obreros del Uruguay a través de los consejos de salarios, y que esa es la realidad del 90% de los asalariados del Uruguay. Hay otros casos que cuando yo, vamos a poner mi caso, que soy un profesional, que tengo mi independencia económica, o usted que puede ir a negociar con su medio de prensa, realmente usted no está en condiciones de negociar, o yo no estoy en condiciones de negociar con una empresa que vaya a contratar mis servicios en pie de igualdad eventualmente para trabajar como asalariado dependiente de ellos. Yo creo que hay muchas veces una visión previa que no se corresponde con la realidad y se hace un análisis muy liviano, incluso que el efectivo permitiría el trabajo en negro, esta opción. El trabajo en negro, para tenerlo, existe al día de hoy. No seamos infantiles, pueriles en las argumentaciones, porque cualquier patrón que quiere contratar en negro lo puede hacer directamente hoy, no pagando la totalidad de la nómina o pagando parte de ella en forma bancaria. Y lo último, entonces es a caer en argumentos muy fáciles. Y lo otro que plantea Posada, la preocupación por cómo queda la imagen de Uruguay, incluso en cuanto al control del lavado de activos. Acá hay de por medio tratados internacionales, organismos internacionales. Le termino una cosa: el monto de los $100.000, por otro lado, no implica ninguna diferencia en la normativa banco centralista en cuanto al control de las sumas mayores de $10.000 por los bancos del origen. O sea, lo que se permite es la libertad de la movilidad, pero los bancos pueden perfectamente hacer la trazabilidad del dinero. Lo que se permite es la libertad, pero los bancos siguen teniendo la debida diligencia, la due diligence, para hacer como parte del oficio y el métier bancario. Y eso yo creo que el Uruguay lo preserva. Obviamente que siempre que trabajamos en estas cosas lo hacemos con suma prudencia. Hemos estado en contacto. Ayer estuvimos reunidos con el doctor Chediak, precisamente presidente de la CENACLAF, hablando de estos temas y de lo que va a ser la actitud de Uruguay en el seguimiento de todos los casos. Vamos a ser muy duros y muy incisivos con todo lo que tenga que ver con el narcotráfico y con el lavado. Uruguay afortunadamente tiene una estructura administrativa, informática, bancaria, que es controlable, pero obviamente se requiere hacer una supervisión muy importante, y tuvimos de la charla directamente con el doctor Chediak el firme compromiso de hacer un seguimiento permanente de todas aquellas actividades que se reporten o que aparezcan sospechosas por su monto. En Uruguay tengamos en cuenta que quien usa más de $1 millón es sospechoso, y nadie puede llegar a una oficina con $300.000 en la mano y usted no pedir por lo menos la curiosidad de saber de dónde viene. Diputado. Entonces yo creo que de alguna forma quizás las dimensiones pequeñas de nuestra sociedad también nos ayudan a hacer un entramado más controlable de toda esta problemática, de la cual, reitero, la CENACLAF reitera y manifiesta su expreso deseo de trabajar seria y profundamente en este tema. Diputado Alejo Umpierres, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y esta recorrida que hemos hecho por algunos aspectos del proyecto de ley de urgente consideración. Lo dejamos volver a Gracias, a su Emiliano, trabajo. Y te reitero las disculpas. Para la próxima trataré de tener el auricular a mano y que la audiencia no piense que hubo algún cortocircuito o intento de suprimir mi derecho de hablar, sino simplemente que quedo sin retorno y hablo al vacío. Bueno, que tengan entonces un trabajo intenso y fructífero en estas horas que les quedan, que creo que abarcan buena parte del fin de semana, ¿no? Volvemos a conversar después que termine ese trámite. Y vamos a sesionar en principio de 10 de la mañana a 10, 11 de la noche para ir cortando temas y terminar posiblemente el domingo. Hasta pronto entonces.